Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Un día más, con la gracia de Dios, estamos aquí. Hoy día, lunes 8 de abril, tenemos como título Cristianos salvaguardados providencialmente. Y para ello, ¿qué nos dirá en Mateo 24, versículos del 15 al 23? Sí, ahí para leer la Biblia vamos a orar. Oremos. Señor bendito, te pedimos permiso para leer tu palabra y cada versículo podamos entenderla según tu gracia. Muchas gracias por Jesús. Amén. Amén. Bueno, en Mateo 24 habíamos dicho, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Volvamos a repetir, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Una vez más, mejor memorizar. 2, 3. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 se encuentran eventos finales. Ahora la pregunta está relacionada para leer Mateo 24, 15 al 23. Leamos por partes. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ya era una profecía cuando escribió Daniel. Ya había predicho que esto iba a pasar. Y Daniel se escribió 600 años antes de Cristo todavía. El que lea entienda. 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan a tomar algo a su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a su capa, a tomar su capa. 19. Pero ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué encontramos entonces? Dice, es una profecía. Y aquí vemos el cuidado de Dios. Y dice así la primera parte. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, mira esto. Entró el enemigo, se fue al templo. Estaba dividido en tres el santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo solo se entraba una vez, para hacer la remisión de pecados, etc. Pero todo eso estaba al descubierto, estaba desmantelado. Esto sabíamos que iba a pasar y trajo mucho dolor. Y como eso iba a pasar al pueblo, el pueblo iba a ser sitiado, rodeado, y el enemigo iba a atacar. Hemos dicho que iban a morir un montón de personas. Pero un ratito, no es solo decir un montón de personas. Si una muerte ya nos toma al piso, imagínate ver morir a un padre y a una madre. Ver morir a un hijo y a la esposa. Ver morir al padre y a un hijo o a una hija. Ya estaba así. Ese era el contexto. Y la profecía dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Había una profecía que ahora no la vamos a mencionar, que decía del águila y del sol, que cuando aparezca estas juntas debían, en base a este versículo, huir, tenían que escapar, tenían que huir. Eso tenía que pasar con el pueblo. Entonces, cuando vean esto, estén pasando esto, se une el águila y el sol, huyan. Ese era el tema. Así que ya sabemos que nos pide el Señor, ¿no? Entonces, y lo que sucedió en ese contexto de Jerusalén, para Jerusalén. Es así. Claro.
Repitamos, este Mateo 24 se aplica en dos momentos. El primer momento es Jerusalén, en el año 70. Se iba a destruir, iba a venir el enemigo, iba a venir la política, iba a destrozar el templo. Iba a destrozar el templo. Y luego dice, los que estén en Judea, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué pasa? Cuando se iba a unir el águila y el sol, tenían que huir. ¿Qué pasó? El pueblo estaba rodeado. No había salida. El pueblo tenía tres murallas. Estaba rodeado. Supongamos que en el templo, o bueno, en la ciudad habían 100 personas, pero los que los rodeaban eran 500, 1000. No tenían escapatoria. Y aquí está la señal. Dice, huyan, salgan. La señal había sido dada. Algunos libros mencionan esta situación, que antes del ataque, después de que habían estado rodeados, ya, el general les dice, vengan. Sí, pero ya están rodeados, los matamos, sí, los vamos a matar. No, esperen un rato, ahorita los vamos a matar, pero antes hagamos culto. Culto, ellos no eran cristianos, ni tampoco era el culto a Dios, sino a sus dioses. Por la matanza. Vengan. Wow. Los romanos tenían el escudo. Y en su escudo estaba el águila. Sí. El águila. De ahí hacen culto al sol. La profecía decía que el culto del sol con el águila, cuando se iban a juntar estos dos, algunos libros mencionan aquello, era la señal para huir. Ahora, esta señal, ¿a quiénes llegó? A los que estaban aprendiendo las profecías. A los cristianos. Cuando vieron esto, salieron. Patitas pa' que te quiero. Patitas que te quiero. Entonces, pero los historiadores, repito, en este caso Flavio Josefo, decía así, no había razón para qué retirarse. Estaban rodeados y la destrucción total era inminente. Tenían el poder, tenían las armas, era inminente. Nadie entiende por qué el general determinó, vengan un momento. Salieron un momento. Dejó de estar rodeado el pueblo. Y en ese momento salieron los cristianos. Y si la aplicamos en un futuro, cuando esté relacionada el águila y el sol, es el momento de huir para nosotros, para la segunda venida, para la segunda aplicación de Mateo 24. Cuando se unan estos dos, debemos huir. Bien. También nos dice el día de hoy en Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayer preguntaste, ¿y dónde está Dios? Y en eso terminamos ayer, ¿no es verdad? ¿Y dónde está Dios en esta destrucción de Jerusalén, de su pueblo? ¿Y dónde está? Bueno, aquí está. El versículo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque estaban rodeados, los cristianos aún decidieron aferrarse a las promesas de Dios. Decidieron, nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Tenemos este problema, oremos. Oraron a Dios y pasó lo impensable. De lo que estaban rodeados, ya no estaban rodeados. Y en ese momento, la segunda parte de la fe era huir. Huir. Dios nos ha dicho, nos ha dado las profecías, entendemos, ahora huimos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. O en el versículo de memoria, no temas porque yo estoy contigo. Imagínate, están rodeados, van a morir. Saben que los están atacando, van a morir. Eso es innegable, inevitable. Pero Dios, ¿qué les dijo a su corazón? A aquellos que han estudiado la Biblia. Les dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Y acaso algo no puedo hacer? Puedo hacerlo todo, no temas. Que yo te fortalezco. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a ayudar.
siempre te sustentaré. Y Dios, no sé qué hizo, no sé cómo obró, no lo sé. Pero el ejército se retiró un momento y era el momento para huir. Y huyeron sus hijos. Dios, ¿dónde está Dios? Cuidándote. Y si hay un problema, te va a dar la salida. Repito, si hay un problema, siempre te va a dar la salida. A confiar más en Dios. Amén. También nos dice, habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Y ahí nos vamos a Apocalipsis 2:10. 2:10. Y la palabra dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Linda promesa. Qué lindo. Vamos por partes, ¿te parece? Dice, tu pregunta dice que está en la escuela sabática, ¿no? Ahí en la parte del medio dice, ¿habrá momentos que el pueblo de Dios experimente dificultades, persecución, encarcelamiento? Primero, el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Más allá de que nosotros pertenezcamos a la iglesia donde creemos que es el pueblo de Dios, a la iglesia adventista, en cada versículo, el pueblo de Dios es aquel pueblo que confiesa a Cristo como Salvador. Ese es su gran pueblo. Ahora, sí, en la Biblia hay mujer. Mujer en Apocalipsis significa El pueblo. iglesia, ¿no? Iglesia. Iglesia. Significa iglesia. Y en Apocalipsis solo hay 2 mujeres, 2 iglesias. La niña de los ojos de Dios y la Biblia le dice la gran ramera, junto con sus rameritas. No, la Biblia lo dice, no me ciñan, no me miren así, la Biblia lo dice. Ahora, la pregunta es, ¿esta niña de los ojos de Dios va a pasar por persecución, encarcelamiento, muerte? Si es el pueblo de Dios, la respuesta es que sí. Y tú diste la respuesta, no sé si te diste cuenta. Por causa de Cristo van a perseguir a este pueblo. Los van a encarcelar. O sea, perdón, el pueblo de Dios va a sufrir esto. Y es una profecía también para antes de la segunda venida de Jesús. Esto vamos a atravesar. Y si nosotros repasamos las bienaventuranzas en Mateo 5, dice, vas a sufrir, vas a llorar, pero yo voy a estar contigo. El resumen de todo. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os maldigan, insulten y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Sí, el pueblo de Dios va a atravesar esto. Aprovecho un poquito más, me está sacando la lengua. En Mateo 24, Lucas 21, ¿con qué inician las señales del fin? Está relacionado a la tierra. Aunque eso creo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Está relacionado a la tierra. Y ahí va a pasar grandes males. Y todo su pueblo, sí, va a sufrir. Va a ser perseguido. Porque pasan esos grandes males y supuestamente los cristianos son los causantes. Primera parte. Y segunda, ¿recuerdas a Ruth? Claro. No tenía que comer un momento, ¿no es verdad? Nada. ¿Y por qué Dios no le dio comida? Yo creo que una prueba. Ya, súper. Pero ojo, hubo momentos que Ruth no tenía que comer. Pero te digo algo, Ruth es la tatarabuela de Jesús. O sea, no porque estés con Dios significa que nunca va a venir el mal. Va a tocar la puerta el mal.
familiares en la Biblia, familiares de Jesús sufrieron esto, como Ruth. Jesús mismo sufrió, lloró, no tuvo que comer, no tuvo que poner en su cabeza una almohada. Varios autores bíblicos, pero hay un efecto en todos ellos. ¿Sabes qué es? Pase lo que pase, amo a Dios. Pues, que no tenga que comer me va a impedir que siga amando. No, voy a seguir amando a Dios. ¿Esta enfermedad me va a impedir amar a Dios? No, nada puede impedir. Ese es el contexto, la respuesta de todos los que sufren mal. Nada puede impedir que yo siga amando a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros. Me recuerdas a Job, ¿no? Sí. Enfermo, sin familia. La esposa le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él, ¿qué dijo, no? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sus últimas palabras. Qué lindo, qué bueno ver que a pesar de que los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra de Dios seguía adelante. Y hasta el día de hoy, que Dios nos permita ser un poquito más, hacer un poquito más para Él, para su agrado. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias porque tú nos recuerdas que a pesar de que tenemos dificultades, amenazas, Señor, tú nos ayudas a estar de pie, firmes y adelante. Te pedimos que por favor nos mantengas así, que nos ayudes, Señor, mucho más a predicar tu evangelio para tu pronto regreso. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es, nos vemos. Chao, chao.